Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la semana 11 de este ciclo ordinario 2019-1 que viene a ser cinética y equilibrio químico. Nos toca ver lo que es cinética y equilibrio químico. La primera idea es saber qué cosa vendría a ser cinética química. La pregunta es, ¿qué es cinética? Siempre la parte de cinética la asociamos con el movimiento. Obviamente el movimiento se relaciona con la velocidad. Pero si nosotros decimos cinética química, estamos hablando del movimiento de las partículas en una reacción, lo que se conoce como el mecanismo de una reacción, y la velocidad de una reacción. Entonces la cinética química estudia el mecanismo y la velocidad de una reacción. Estudiemos entonces qué cosa sería la velocidad de reacción. Cuando hablamos de velocidad de reacción, nosotros podemos decir que la velocidad mide la variación, la rapidez. Que sucede algo, entonces la velocidad de una reacción se calcula como qué tan rápido pasan los reactantes a productos, o sea, mide el cambio. Por tal manera, la variación de concentración con respecto al tiempo. Pero esto puede ser con respecto a los reactantes menos la variación de concentración de reactantes con respecto al tiempo, o con respecto a productos, que viene a ser la variación de concentración de productos con respecto al tiempo. Ahora, si yo tengo una reacción química donde veo AA en forma de gas más BB en forma de gas, me da CC en forma de gas, yo puedo decir que la velocidad es igual a 1 sobre A, la variación de concentración de A con respecto al tiempo, igual a 1 sobre B, la variación de concentración de B con respecto al tiempo, o 1 sobre C, la variación de concentración de C con respecto al tiempo. Eso es lo que te mide la velocidad de una reacción. Pero también tenemos el mecanismo de una reacción. ¿Qué cosa es el mecanismo de una reacción? El mecanismo de una reacción son los pasos o etapas mediante las cuales se lleva a cabo una reacción química. Este mecanismo de reacción depende de algo importante. Este mecanismo de reacción depende si la reacción es de tipo simple o de tipo compleja. Entonces, un mecanismo de reacción te puede dar una reacción sencilla, es cuando la reacción o el mecanismo se lleva a cabo en una etapa. Por ejemplo, una reacción sencilla es cuando el hidróxido de sodio reacciona con el ácido clorhídrico y me genera cloruro de sodio más agua. Es decir, en una sola etapa el hidróxido reacciona con el ácido y pasa a cloruro de sodio. Pero también tenemos una reacción compleja. Una reacción compleja es aquella reacción que se lleva a cabo en dos o más etapas. Por ejemplo, el NO en forma de gas más O2 en forma de gas
me da 2NO2 en forma de gas. Pero esta reacción no se lleva a cabo directamente. Esta reacción se lleva a cabo como por ejemplo el NO en forma de gas más el NO en forma de gas me da el N2O2 en forma de gas. Este N2O2 en forma de gas reacciona recién con el oxígeno y me genera 2NO2 en forma de gas. Ahora, si nosotros sumamos estas reacciones, vamos a encontrar que la reacción global viene a ser la misma que acá, considerando algo importante y que nos va a servir un poquito más adelante, que esta es una etapa lenta y esta es una etapa rápida. Algo que considerar es que esta sustancia nunca aparece en la reacción, porque a esta se le conoce como una especie intermediaria. Muy bien, y analizamos entonces lo que son la velocidad y el mecanismo. Ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta qué es lo que explica esta velocidad de reacción. Entonces, veamos las teorías que explican la velocidad de reacción. Una de ellas es la teoría de colisiones. Cuando hablamos de la teoría de colisiones, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un recipiente donde tengo la molécula A2 y tengo la molécula B2 y obviamente me dice que estas van a chocar unas con otras, van a hacer una colisión. De tal manera que lo que me genera es obviamente esto de acá. Ahora la pregunta es, si yo junto A2 más B2, en algún momento me tiene que dar 2AB. Pregunta, esta figura que está acá, la número 1, 2 y 3. ¿La número 1 corresponde a 2AB? La respuesta es no, porque acá tengo un A y un B, pero acá el B está solo y el A está solo, es decir, no se juntan. Aquí tengo A con A, B con B, tampoco se juntan, pero aquí en el final sí. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos teoría de colisiones? ¿Basta que choquen? No, no es suficiente. Entonces, la teoría de colisiones nos dice, para que los reactantes formen productos, deben chocar. Pero no es suficiente, ya que deben tener una buena dirección. O sea, además de choque, tiene que tener una buena dirección para que el choque sea efectivo. Y solo los choques efectivos generan la colisión y el producto. La otra teoría es la teoría del complejo activado. ¿Qué nos dice la teoría del complejo activado? Yo tengo A2 que va a reaccionar con B2. Producto de esta reacción yo voy a tener A con A que está unido con B y que a la postre me va a dar 2AB. La idea es, ¿cómo es que esto de acá se transforma en esto? Considerando que a esto se le llama el complejo activado. Ahora, si yo quiero formar productos, obviamente lo que se tiene que romper es esto de acá para poder generar 2AB. ¿Qué me dice la teoría del complejo activado? La teoría del complejo activado me dice, para que los reactantes pasen a productos, deben ganar energía. Y a esta energía se le conoce como la energía de activación. Por tal manera
esta energía de activación siempre es mayor que 0. 1. Y 2. Se supone que una vez formado el complejo activado te va a generar productos, pero no es que siempre te genere productos, también se puede descomponer para generarte reactantes. El complejo activado se puede descomponer para formar productos y en algunas ocasiones para formar reactantes. Ahora, esta no es la primera vez que nosotros hablamos de un complejo activado, pero más que todo no es la primera vez que nosotros hablamos de una energía involucrada en el proceso de la reacción. Debido a ello, nosotros ya debíamos de reconocer que cuando vimos la semana de reacciones químicas, hablábamos de reacciones químicas que se podían clasificar de acuerdo a la energía involucrada. Y esa vez nosotros dijimos que las reacciones pueden ser endo y exo. Entonces, veamos ahora cómo es que se da esta energía y qué rastro nos va a dar durante el paso de una reacción química. Entonces, veamos los perfiles de energía. ¿Cuáles son estos perfiles de energía? Veamos. Voy a dibujar dos perfiles para que no haya ningún problema. En uno de ellos vamos a considerar que la energía de productos es mayor que la energía de los reactantes. Energía, tiempo de reacción. Energía, tiempo de reacción. Si aquí lo hemos puesto así, aquí lo ponemos al inverso. ¿Cómo es un perfil de energía? Entonces veamos. Tenemos energía de los reactantes porque es menor que la energía de los productos y menor que la energía del complejo activado. En pocas palabras, este perfil de energía es así. Mientras que en el otro caso, energía de productos, energía de reactantes, energía del complejo activado, ahí está. Vamos a sacar ciertos datos. Por ejemplo, este de acá es la energía del complejo activado y ese sería el punto mayor. Por tal razón, esta distancia que está aquí sería la energía de activación. Mientras que esta distancia que está acá se mide como la variación de energía que vendría a ser energía de productos menos la energía de reactantes. Este delta de E también se conoce como calor de reacción o como delta de H, entalpía. Y en este caso, este delta de E, como EP es mayor que R, este delta de E es positivo. Mismo caso aquí. Hasta aquí tenemos la energía de activación y de aquí hasta acá tenemos la energía de reacción, que en este caso vendría a ser negativa. Pero ahora sería bueno recordar algo interesante. Por ejemplo, aquí yo veo que los reactantes deben de ganar energía para pasar a productos. Esto de acá me dice que esta reacción es endotérmica, mientras que aquí los productos o los reactantes deben de perder energía para llegar a los productos. Entonces, esta reacción es una reacción exotérmica. Hay que recordar también de que en la segunda clase, nosotros dijimos que cuando el calor es positivo, es calor ganado. Entonces, esto de acá está relacionado con una reacción endotérmica, mientras que este signo negativo implica una reacción exotérmica, ya que el calor negativo es calor liberado.
Entonces tenemos las dos reacciones y con estas dos reacciones tenemos los dos perfiles de energía. Factores que influyen en la velocidad de reacción. 1. ¿Qué factor influye en la velocidad de reacción? Si dejo la leche en verano sobre la mesa de mi cocina y si la dejo en invierno, ¿dónde se malogra? Obviamente cuando estamos en verano. Cuando está en invierno todavía resiste un poco más. Es decir, uno de los primeros factores que se debe considerar cuando hablamos de una velocidad de reacción es la temperatura. Al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción también aumenta. Se dice que una variación de temperatura de 10 grados hace que la velocidad de reacción se duplique. 2. La concentración de los reactantes. Obviamente, a mayor concentración de reactantes, eso implica mayor velocidad de reacción. 3. El área de contacto. Cuando hablamos de área de contacto, específicamente hablamos para un sistema heterogéneo, porque en un sistema homogéneo ambas están mezcladas formando una solución. En este caso, cuando es el área de contacto, habla de cómo dos especies o dos sustancias van a reaccionar en un medio distinto. Por eso se llama un sistema heterogéneo. El área de contacto implica que en un sistema heterogéneo la reacción se lleva a cabo en el área de contacto. Y a mayor área de contacto, entonces mayor velocidad de reacción. Tenemos 4. La catálisis. Cuando hablamos de catálisis, aumento de la velocidad de reacción, en todo caso, variación de la velocidad de reacción. Considerando que cuando hablamos de catálisis, podemos hablar de un catalizador y tenemos un inhibidor. En el caso del catalizador, la energía de activación aumenta la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de activación. En el inhibidor, baja la velocidad de reacción, aumentando la energía de reacción, o generalmente podríamos hablar de que puede reaccionar con las especies intermedias. Otra de las cosas que está relacionada con la velocidad de reacción es lo que se llama como la ley de velocidad. ¿Qué cosa es la ley de velocidad? ¿Qué te expresa? La ley de velocidad mide qué tan rápido van reaccionando las sustancias y cómo van bajando sus concentraciones respecto a cómo se transforman de reactantes a productos. Pero como dice, de reactantes a productos, a diferencia de la velocidad de una reacción, esta ley de velocidad solamente depende de los reactantes. Si yo tengo una reacción química de esta manera, entonces yo puedo decir que mi ley de velocidad depende solamente de la concentración de los reactantes. Entonces, para esta reacción yo puedo decir que la velocidad es igual a una constante para evitar proporcionalidad por la concentración de A a la alfa por B a la beta. Solo con respecto a los reactantes. Pero, ¿qué cosa es alfa? ¿Qué cosa es beta? ¿Por qué si aquí tenía A y B no los coloqué? Eso se origina por una razón. Primero, veamos. La B implica la ley de velocidad. K es una constante de velocidad. A y B son los reactantes. Alfa implica el orden
parcial de A. Beta es el orden parcial de B. Y la suma de ambos, n es igual a alfa más beta, que implica el orden total de reacción. Ahora, ¿de qué depende esta ley de velocidad? Esta ley de velocidad depende del tipo de reacción que ustedes tengan a la mano. En pocas palabras, por ejemplo, tenemos para una reacción sencilla, por ejemplo, ¿no? CaOH2 más HCl me genera CaCl2 más H2O. Entonces, como es una reacción sencilla, yo puedo decir que la ley de velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del hidróxido de calcio por la concentración del HCl. Pero aquí, a propósito, he cometido un error. ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta de algo. Una de las primeras cosas que siempre hemos dicho que es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una reacción química es obviamente el hecho de balancear la ecuación. De tal manera que aquí me falta un número 2 y aquí también me falta un número 2. Pero el hecho de que haya aparecido ahí un número 2 hace que estos números que están aquí estén obviamente como exponentes en cada uno de ellos, es decir, a la 1 al cuadrado. En pocas palabras, la ley de velocidad de reacción para una reacción sencilla depende de la concentración, así como de los números o de los coeficientes estequiométricos, que pasa a ser el orden parcial de reacción. Entonces, yo puedo decir orden parcial de reacción con respecto al CaOH2, puedo decir 1. Orden parcial para la reacción considerando al HCl sería 2. Y el orden total de reacción obviamente sería 3. Para una reacción compleja. Nosotros dijimos, tomamos el mismo ejemplo, NO más NO me origina N2O2 en forma de gas. Esta era la etapa lenta. Y el N2O2 reaccionaba con el oxígeno y me genera 2NO2 en forma de gas. Etapa rápida. Si nosotros sumamos ambas reacciones, podemos encontrar 2NO en forma de gas más O2 en forma de gas me genera 2NO2 en forma de gas. Ahora, para una reacción compleja, la ley de velocidad depende de la etapa lenta. Por tal razón, la ley de velocidad de reacción de esta reacción global vendría a ser K por la concentración del NO al cuadrado. Ya está. Entonces, con esto terminamos la idea de una cinética química. Nos falta la segunda parte del tema, que viene a ser equilibrio químico. ¿Qué cosa es el equilibrio químico? De primera mano considerar, ¿no? Yo tengo AA en forma de gas, más BB en forma de gas, me da CC en forma de gas, más DD en forma de gas. ¿Qué se origina aquí? ¿Podemos hablar aquí de equilibrio químico? ¿Es posible? La respuesta es obviamente no. No se puede hacer una reacción química en base a esta reacción. ¿Por qué? Porque todo proceso de equilibrio químico
se logra en una reacción reversible. Es decir, ahí está entonces. Ahora, si yo quiero medir el equilibrio químico, yo sé que en una velocidad de reacción, en una ecuación, yo tengo una velocidad directa y una velocidad inversa. En pocas palabras, la velocidad directa implica una constante por la concentración de A a la A por B a la B. Y la velocidad inversa sería una constante inversa por C a la C por D a la D. Pero en el equilibrio se tiene que lograr que la velocidad directa sea igual a la velocidad inversa. Entonces, una constante directa por la concentración de A a la A por B a la B es igual a una constante inversa por la concentración de C a la C por D a la D. Vamos a hacer constantes para un lado, concentraciones para el otro. KD entre KI viene a ser la concentración de C a la C por D a la D entre la concentración de A a la A por B a la B. Y la división de dos constantes es otra constante que viene a ser la constante de equilibrio. Entonces, esta constante de equilibrio se puede expresar de dos formas, como Kc o como Kp. Kc en función de la concentración molar y Kp en función de la presión parcial. De tal manera que Kc vendría a ser la concentración de productos entre la concentración de reactantes, mientras que Kp vendría a ser la presión parcial de productos entre la presión parcial de reactantes. Por ejemplo, ¿no? N2 en forma de gas más 3H2 en forma de gas está en equilibrio con 2NH3 en forma de gas. Quiero calcular Kc. Bueno, Kc vendría a ser la concentración del NH3 al cuadrado entre la concentración del N2 por la concentración del H2 al cubo. Y si prefieres, Kp vendría a ser la presión parcial del NH3 al cuadrado entre la presión parcial del N2 por la presión parcial del H2 al cubo. Ahora, existe una relación entre Kc y Kp. Kp es igual a Kc por RT delta de N, donde este delta de N es igual al número de moles de productos menos el número de moles de reactantes, siempre y cuando sean gases o soluciones. No, solamente gases en este caso. Las soluciones no se consideran porque quieres hallar Kp. Ahora, obviamente, tienen que haber ciertas reglas que me ayuden a escribir una constante de equilibrio. Salud. Reglas para escribir una constante de equilibrio. 1. Lo primero que siempre debe de estar una reacción es balanceada, ¿no? 2. Reconocer el tipo de equilibrio. ¿Cuáles son los tipos de equilibrio? Vamos a poner A. Equilibrio homogéneo. Por ejemplo, el NO2 está en equilibrio con el N2O4. De tal manera que Kc vendría a ser la concentración del N2O4 entre la concentración del NO2 al cuadrado.
Kp vendría a ser la presión parcial del N2O4 entre la presión parcial del NO2 al cuadrado. Pero en un sistema heterogéneo o en un equilibrio heterogéneo, vamos a encontrar, por ejemplo, esto de acá. Entonces, Kc vendría a ser la concentración de CO2 entre la concentración de O2. Profe, ¿y el carbono dónde queda? Bueno, hay que considerar que aquí solo se consideran soluciones acuosas o gases, pero no sólidos ni líquidos. Por tal razón, esto no se considera en el equilibrio. Principio de Le Chatelier. ¿Qué pasa con este principio de Le Chatelier? ¿Qué es lo que te dice? El principio de Le Chatelier nos dice algo muy importante. Si un sistema en equilibrio es perturbado por la acción externa, el equilibrio se desplaza hasta minimizar la acción externa. Por ejemplo, en la misma expresión que pusimos al isuio, y me dicen, vamos a perturbar ese equilibrio. ¿Cómo lo podemos perturbar? Fácil, le podemos aumentar la concentración de nitrógeno. Entonces, como estoy aumentando en un equilibrio a un lado, obviamente el otro lado es el que se favorece, porque tengo que aumentar también el otro lado para que vuelva otra vez al equilibrio. Entonces, si aumento el N2, me voy a productos. Si aumento NH3, o sea, ahora aumento el otro lado, me voy a reactantes. De aquí yo puedo sacar algo importante que siempre se va a cumplir. Si aumento reactantes, el equilibrio se va hacia los productos. Si aumento productos, el equilibrio se va hacia los reactantes. Ahora, ¿qué pasaría si quito hidrógeno? Obviamente, si quito hidrógeno, tengo que ir a regresar todo lo que he perdido de hidrógeno. Por eso el equilibrio se va hacia los reactantes. En pocas palabras, si quito reactantes, me voy a los reactantes. Si quito productos, me voy a los productos, de forma general. Ahora, a esto usualmente se le pone el calor también. O podríamos poner delta DH igual a 353 kJ por mol. Y nos olvidamos de esto. Entonces, si me están diciendo que este delta DH o entalpía es mayor que 0, yo sé que el calor está aquí. Por tal razón, ¿qué pasaría en el equilibrio si aumento la temperatura? No el calor, sino la temperatura directamente. Obviamente, si aumento la temperatura, puedo conseguir que el equilibrio se desplace. ¿Pero qué estoy aumentando? Estoy aumentando reactantes, por ende, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Y la temperatura es el único que puede afectar el valor de la constante de equilibrio. La pregunta es, ¿qué pasa con este valor de equilibrio? Considerando que esto es productos entre reactantes y según esto ha aumentado la temperatura, aumenta y el equilibrio se desplaza hacia los productos, entonces la constante de equilibrio también aumenta. ¿Qué pasa si aumento la presión? Cuando aumento la presión, lo primero que tengo que hacer es buscar el menor número de moles de gas.
Y ahí te vas. ¿Cuántos moles de gas hay acá? 1 y 3, 4 moles. ¿Cuántos moles de gas hay acá? Hay 2 moles. Por tal razón, si me dicen busca el menor número de moles de gas, me voy hacia los productos. Podría colocar un catalizador. Pero si coloco un catalizador, hay que considerar algo muy importante. El catalizador, nosotros hemos dicho que aumenta la velocidad de reacción, pero aquí en el equilibrio tenemos una velocidad de ida y una velocidad de vuelta. Pero como aumentan ambas por igual, el equilibrio no se perturba. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la teoría. Pasemos a resolver los ejercicios de tal manera que podamos afianzar la teoría resolviendo esto. Dice, el área de la química que se ocupa del estudio de la rapidez o velocidad con la que se llevan a cabo las reacciones químicas se conoce como cinética química. Algunas de estas reacciones solo toman segundos en desarrollarse, como la explosión de la dinamita. Otras, en cambio, necesitan miles o incluso millones de años, como sucede en la formación de los diamantes de la corteza terrestre. Con respecto a la cinética química, señala la secuencia de verdadero y falso de las siguientes proposiciones. 1. La velocidad de reacción química se determina como la variación de la concentración, reactantes o productos por unidad de tiempo. Nosotros sabemos que la velocidad de una reacción es la variación de concentración con respecto al tiempo. Entonces eso es correcto. El catalizador acelera la reacción ya que aumenta la energía de activación. Hay que recordar que para que el catalizador realice ese aumento de la velocidad de reacción, la energía de activación debe disminuir, no aumentar. Por eso es falso. Las etapas elementales que conducen a la formación de un producto se denomina mecanismo de la reacción. Sí, podemos decir que eso es cierto. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero. La respuesta es la D. Problema 2. Dice, el siguiente diagrama representa el avance de una reacción y la energía involucrada en dicho proceso. Con respecto al siguiente gráfico, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. Yo sé que esto que está aquí, yo sé que esto que está acá, es lo que se conoce como energía de activación. Y esta energía de activación me sale 95 kilojoules. Y esta de acá viene a ser la delta de H o entalpía o entalpía, que vendría a ser menos 65 kilojoules. Entonces, si la energía resultante es negativa, es una reacción exotérmica. Presenta una reacción exotérmica, eso es verdadero. La energía de activación es 95 kilojoules, verdadero. La entalpía de la reacción es menos 65 kilojoules, verdadero. La rapidez con la cual se desarrolla una reacción química puede variar debido a diversos factores. Por ejemplo, si la leche no se refrigera, se descompone más rápido. Esto es temperatura. Un comprimido en forma de polvo fino reaccionará con mayor rapidez que en forma de tableta. Esto es área o superficie de contacto. Un trozo de metal 1 molar en HCl 1 molar se corroerá más lentamente si se emplea un HCl de 2 molar. Bueno, obviamente, si tengo mayor concentración, si tengo menor concentración, la velocidad será más lenta. Y esto habla de concentración de reactantes. Entonces, estamos hablando de temperatura, área de contacto y concentración. La respuesta sería la E. Problema 4. La destrucción de la capa de ozono es debida, entre otras, a la siguiente reacción sencilla. Reacción sencilla, excelente. Entonces, si es una reacción sencilla, la ley de velocidad depende de todos los reactantes. Entonces, si me dice reacción sencilla, la reacción se lleva a cabo en una etapa y el intermediario es el NO,
No, en una reacción sencilla no hay intermediarios. Eso es falso. Su ley de velocidad es, en este caso, si vemos la reacción, NO en forma de gas más O3 en forma de gas, me genera NO2 en forma de gas más O2 en forma de gas. Entonces, la velocidad o la ley de velocidad de reacción sería una constante por la concentración del NO por la concentración del O3. Entonces esto es falso. Dice, si la concentración de NO y O3 son 2 y 5 molar, su constante, ya. Entonces, ¿qué me dan de datos? Velocidad, 5 molar por minuto. La concentración de NO es 2 mol por litro. La concentración de O3 es 5 mol por litro. Entonces yo sé que 5 molar por minuto es igual a mi constante por 2m por 5m. Acá vendría a ser 0,5 molar a la menos 1 minutos a la menos 1. Entonces esto es verdadero. La respuesta sería falso, falso, verdadero. Una reacción compleja se describe y explica a través de un mecanismo de reacción, secuencia de etapas elementales por la que los reactivos pasan a productos, tal como se muestra en la siguiente reacción. Esta reacción ocurre en dos etapas. Al respecto, seleccione la secuencia de verdadero y falso. El intermediario es el NO3 y el NO2. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el NO2 está participando como reactantes y se forma como productos para que se vayan los reactantes. Mientras que la sustancia que aparece en una reacción como producto y como reactante en la siguiente y se destruye, esa es la intermediaria o la especie intermediaria. Por eso, solo este es el intermediario, este no. Por eso esto es falso. La expresión o la ley de velocidad está determinada por la etapa 1. Dijimos, toda ley de velocidad de una reacción compleja siempre está determinada por la etapa lenta. Correcto. La expresión de la ley de velocidad es, como está determinado por la etapa lenta, yo sé que la etapa lenta es NO2 más NO2 me da NO más NO3. Entonces, la ley de velocidad de reacción es igual a una constante por la concentración del N2 al cuadrado. Y eso es verdadero. Por tal razón, la respuesta es falso, verdadero, verdadero. El equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las concentraciones de las especies participantes permanecen constantes. Al respecto, determine la secuencia correcta de verdadero y falso. En el equilibrio, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Eso es cierto. 2. En el equilibrio se clasifica como homogéneo y heterogéneo. Correcto. La constante de equilibrio puede ser expresada en Kp y Kc. También correcto. La respuesta sería la A. A temperaturas elevadas, como las alcanzadas en los motores de combustión interna, el nitrógeno y el oxígeno reaccionan entre sí como sucede en la siguiente reacción de equilibrio. Entonces tenemos N2 en forma de gas más O2 en forma de gas está en equilibrio con 2NO en forma de gas. Dice, Kc vendría a ser la concentración del NO al cuadrado entre la concentración del N2 por la concentración del O2. Esto sería, hay que hallar concentraciones entonces. Número de moles de nitrógeno
sería 112 entre 28, 4 moles. Número de moles de oxígeno sería 32 entre 32, 1 mol. Número de moles de NO sería 240 entre 30, 8 moles. Entonces, esto sería 2 al cuadrado entre 0,25 por 1. 4 entre 0,25 me sale 16. Problema 8. Dice, el cloro diatómico es un gas de olor picante, de color amarillo verdoso y casi 3 veces más denso que el aire. Se puede obtener mediante la reacción en el equilibrio. ¿Qué acción producirá un aumento en la presión parcial del cloro? Entonces, si queremos aumentar la presión parcial del cloro, obviamente tiene que ser un desplazamiento hacia los productos. Entonces, si incremento la temperatura, como la temperatura está en los productos, me voy a reactantes. Disminuir la concentración de HCl, me voy a reactantes. Agregar un catalizador, no pasa nada. Aumentar la concentración de agua, me voy para los reactantes. Disminuir el volumen del recipiente. Si disminuyo el volumen del recipiente, aquí tengo 5 moles y aquí tengo 4 moles. Entonces me voy para allá. Por tal razón, esta es la respuesta. Las reacciones en equilibrio químico se caracterizan porque la velocidad directa es igual a la velocidad inversa y las concentraciones permanecen constantes. Respecto a la siguiente reacción, determine la expresión de Kc y Kp. A ver, lo primero que tengo que hacer es balancear. Un hierro, un oxígeno, 2 oxígenos, 2 carbonos. La reacción está balanceada. Pero nosotros sabemos de que en una constante de equilibrio los sólidos no participan. Entonces, Kc sería igual a la concentración de CO2 entre la concentración del CO. Y Kp es igual a la presión parcial del CO2 entre la presión parcial del CO. Entonces, la respuesta sería dedo. El problema 10 dice, el carbonato de calcio es un producto obtenido en la molienda de la caliza o dolomita, con pureza mínima del 97%. En contacto con el calor se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono según se muestra en la siguiente reacción. La expresión de la constante de equilibrio es, hay que recordar de que como siempre, este sólido no corresponde, Kc es igual a la concentración del CO2 o Kp vendría a ser la presión parcial del CO2. Entonces tengo la ligera impresión de que aquí debería ser Kp. Salvo esa corrección, la respuesta sería la E. Entonces, las claves de reforzamiento, o bueno, de los ejercicios propuestos son 1, avión, 2, avión, 3, la respuesta es 2,43 por 10 a la menos 5, y la 4, la respuesta es la E. Muy bien, jóvenes, hemos terminado el capítulo de hoy, espero les haya servido. Nos escuchamos en una próxima ocasión.